pongan criterios de evaluación de proyectos. Criterios de evaluación de proyectos. Bien, si bien es cierto, en la normativa gubernamental se establece toda una normativa para el tema de proyectos, que antes era el famoso SNIP, ¿ya? Pero que ahora se ha modificado en invierte P, ¿ya? Y allí dan una definición de lo que es un proyecto. Y dice que es toda intervención temporal en el tiempo que necesita de recursos del Estado y que está destinado a ofrecer un bien o servicio a los ciudadanos, por así decirlo, ¿ya? Sin embargo, en finanzas, nosotros vamos a considerar a un proyecto como toda actividad que demande recursos y que genere beneficios. ¿Estamos? O sea, empresarialmente hablando, un proyecto para nosotros va a ser toda actividad que demande recursos y genere beneficios. En la normativa, en realidad, no todas las actividades que demanden recursos y que generen beneficios se consideran como proyecto, pero eso es para el gobierno. ¿Estamos? Ya. Financieramente hablando, para nosotros, una actividad que demande recursos y que genere beneficios es un proyecto. Y para saber si debemos de invertir en un proyecto, tendríamos que saber si ese proyecto es o no rentable. ¿Estamos? Ya. ¿Cómo sabemos si un proyecto, financieramente hablando, es o no es rentable? A través de los criterios de evaluación de proyectos, que en este caso son en realidad diversos, pero lo que básicamente vamos a ver es el valor actual neto, o el famoso BAN, y la tasa interna de retorno, el famoso. O sea, a través de estos criterios, nosotros vamos a saber si un proyecto es rentable o no es rentable. ¿Ya? Pero antes, sigamos aclarando algo más de qué es un proyecto. ¿Ya? Estamos quedando que un proyecto viene a ser toda actividad que demanda recursos y que genera beneficios. ¿Ya? Entonces, un proyecto va a tener como resultado final un flujo de caja, ¿ya? Que va a ser una serie de cantidades de dinero en el tiempo y que por lo general hace que en el momento inicial se coloque su inversión. Toda vez que es una inversión es negativo y en posteriores años vienen los beneficios por haber invertido en ese proyecto. O sea, a las finales todo proyecto va a tener como resultado final su flujo de caja económico. Económico cuando es
con dinero propio y el flujo de caja financiero cuando es con dinero de terceros. Pero a las finales va a tener un flujo de caja, o económico o financiero. Y todo flujo de caja siempre tiene esta estructura. O sea, en los periodos, cuando se proyectan, siempre está primero la inversión inicial y luego están los posteriores beneficios. ¿Estamos? Ya. Ahora, estamos esperando que un proyecto es toda actividad que genera, que consume recursos y que genera beneficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, capacitar al personal. Si de pronto somos un restaurante, ¿sería un proyecto? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? O sea, capacitar al personal. ¿Es un proyecto? Sí, ¿por qué? Primero, ¿es una actividad? Sí. ¿Demanda recursos? ¿Qué recursos? Capacitador, materiales de capacitación, no sé, si va a ser una capacitación, el BREAC, ¿no? ¿Sí se escribe? El refrigerio, ¿no? ¿Y va a generar beneficios? Sí, o sea, va a hacer que el personal esté mejor capacitado para que dé un buen servicio, ¿sí o no? Y esto a las finales se va a traducir en mayores ventas o no. Sí, o sea, va a demandar recursos y va a generar beneficios. El comprar una maquinaria, compra de una maquinaria, ¿sería un proyecto? Sí, porque demanda recursos o no. Sí, o sea, porque la maquinaria cuesta. Y a veces cuesta incluso en dólares, ¿no? ¿Ya? ¿Y genera beneficios? Sí. ¿En qué cosas? Una maquinaria básicamente o reduce costos o incrementa productividad. Y con eso ganancia. ¿Se entiende? Sí. Entonces es un proyecto. Sí, o sea, va a demandar una inversión inicial y va a tener beneficios posteriores. ¿Sí? Entonces todo proyecto siempre va a tener su gráfica con su flujo de caja, sea económico o sea financiero. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, hay básicamente dos tipos de proyectos. En realidad hay varios, pero los que quiero que se comprendan son ahora básicamente dos tipos de proyectos. ¿Ya? Y el primero es proyectos mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. ¿Ya? Y por otro lado están los proyectos independientes. ¿En qué consisten los proyectos mutuamente excluyentes? ¿Ya? Se dice que dos proyectos son mutuamente excluyentes si es que la decisión de invertir en uno de ellos impide la decisión de invertir en el otro. O por así decirlo, excluye la inversión en el otro. Si, digamos, estos dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B, fuesen proyectos mutuamente excluyentes, eso significaría que si yo decido invertir en el proyecto A, no tengo que invertir en el proyecto B. O sea, excluye al proyecto B. O viceversa. Si es que yo decido invertir en el proyecto B, no tengo que invertir en el proyecto A. Un ejemplo de esto es, digamos, ustedes tienen como empresa
Como empresa tienen un área administrativa que se encarga de toda la parte administrativa. Y como ustedes son los jefes, tienen secretarias. ¿Ya? Entonces, un proyecto, por así decirlo, proyecto A, podría ser implementar a vuestras secretarias con equipo de cómputo, pero en este caso con máquinas convencionales, o sea, PC, monitor, teclado, mouse. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Sería una actividad que demanda recursos y que va a generar beneficios? Sí. ¿Ya? Y el proyecto B sería igual, implementar a nuestras secretarias con equipo de cómputo, pero en este caso con una laptop. Entonces, yo voy a evaluar qué cosa es más recomendable, qué cosa es que tiene mejores beneficios o menores costos y todo ello, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en este caso yo decido que lo mejor es el proyecto B? ¿Tendría sentido que aplique el proyecto A? No. No. ¿Por qué? Porque va a excluir. O sea, no puedo implementar a mi secretaria de su equipo de cómputo convencional y también de su laptop, porque sería una mala utilización de mis recursos, ¿no? Entonces, si yo estoy diciendo que el mejor proyecto es AB, o viceversa. ¿No? Si de pronto yo determino que el mejor proyecto es A, en este caso implementarles con PC, monitor, teclado y mouse, ¿ya? Entonces, ¿tendría sentido que aplique el proyecto B? ¿Sí o no? ¿No? Sí, eso dirían las secretarias. Pero no, pues en realidad no. ¿Se entiende qué cosas son proyectos mutuamente excluyentes? O sea, básicamente cuando la decisión de invertir en uno de ellos excluye a la decisión de invertir en el otro. ¿Ya? Esos son proyectos mutuamente excluyentes. Y los proyectos independientes, como su nombre dice, ¿ya? O sea, son independientes, entonces no tienen ninguna relación con el otro proyecto. Bajo la misma idea, o sea, digamos que tenemos un proyecto A y un proyecto B, ¿ya? Y estos proyectos A y B fuesen independientes. Eso implica que la decisión de invertir en uno de ellos no excluye la decisión de poder invertir en el otro. ¿Ya? Entonces, uno puede invertir en el proyecto A solamente, en el proyecto B solamente, o en ambos proyectos a la vez. Pero aquí hay un requisito que es necesario. Siempre que se tenga los recursos suficientes. Por principio de economía nosotros sabemos que los recursos son escasos. Cuando los recursos son escasos, eso hace que a veces proyectos independientes tengan comportamientos de mutuamente excluyentes. O sea, si bien es cierto, yo puedo invertir en ambos proyectos, pero como no tengo los recursos para invertir en ambos proyectos, tendría que elegir aquel proyecto que es mejor. ¿Ya? Aquel proyecto que es mejor. Y no invertir en el proyecto que no es mejor. ¿Ya? Entonces, por el tema de recursos, a veces los proyectos independientes, ¿ya?, se comportan como proyectos mutuamente excluyentes. ¿Se entiende? ¿Preguntas?